Todas las noches, sin importar el clima, algo camina por nuestra calle silbando suavemente. Solo se puede escuchar si estás en la sala o en la cocina cuando pasa, y siempre comienza exactamente a las 3:03. El sonido empieza tenue, cerca del inicio de la calle, por la casa de los Carson. Nosotros vivimos así a la mitad, así que el silbido pasa frente a nosotros antes de desvanecerse en dirección al callejón sin salida. Cuando era más pequeño, mi hermana y yo nos colábamos en la cocina algunas noches para escucharlo. A mamá y papá no les gustaba eso, y nos regañaban si nos descubrían, pero nunca fueron demasiado duros con nosotros porque siempre seguíamos la única gran regla: no intentes mirar lo que sea que esté silbando. Mi vecindario es un lugar peculiar. He vivido aquí desde los 6 años y lo adoro. Las casas son pequeñas pero bien cuidadas, con patios amplios y muchos lugares para explorar. Hay muchos otros niños de mi edad. Cumplí 13 en octubre. Crecimos juntos y siempre jugábamos 4 cuadros en el callejón sin salida o recorríamos los patios traseros en verano. Este fue un buen lugar para crecer, y ahora soy lo suficientemente mayor para darme cuenta. Y solo hay 2 cosas extrañas aquí: el silbido nocturno y la buena suerte. El silbido nunca me molestó mucho. Como dije, ni siquiera podía escucharlo desde mi habitación. Pero a mamá y papá no les gusta hablar de eso, así que dejé de hacer preguntas. Mi papá es un hombre fuerte, alto y tranquilo. Tiene acento porque se mudó a Estados Unidos de niño. Su familia, mis abuelos, son de las islas. Así lo llaman. Mi papá, la única vez que no está tranquilo es cuando el silbador aparece. Habla un poco más rápido entonces, sus ojos se mueven con nerviosismo, y nos dice que no pensemos demasiado en ello y que siempre recordemos la única regla, la gran regla: no intentes mirar afuera cuando el silbador pasa. No es que pudiéramos mirar aunque quisiéramos. Verás, hay persianas en el interior de cada ventana, gruesas piezas de lona pesada que se bajan desde arriba y se aseguran en la parte inferior del marco. Cada cerradura incluso tiene un pequeño candado, del tamaño de los que usan en un diario. Mi papá cierra esas persianas todas las noches antes de acostarnos y guarda la llave en su habitación. Mi mamá, no sé qué piensa ella del silbido. La he visto en la sala a las 3:03 cuando comienza el sonido. Podía verlas y entreabría la puerta solo 1 centímetro para espiar. No está allí a menudo, al menos no la he pillado muchas veces, pero 1 o 2 veces al mes creo que se sienta en nuestro gran sofá rojo solo para escuchar. El silbador tiene la misma melodía todas las noches. Es alegre. Da 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 dum. Da 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 dum. ¿Recuerdas que dije que hay 2 cosas raras donde vivo? Bueno, además de nuestro silbador nocturno, todos en mi vecindario son muy afortunados. Es difícil de explicar, y a papá tampoco le gusta que hablemos de esto, pero cosas buenas simplemente les suceden mucho a las personas aquí. Por lo general, son cosas pequeñas. Ganar un concurso de radio, recibir un ascenso inesperado en el trabajo o encontrar puntas de flecha enterradas en el patio, ya sabes, las auténticas. El clima es bastante bueno, no hay crimen, y los jardines de todos florecen con más brillo en otoño. 1.000.000 de pequeñas bendiciones, he escuchado a mi mamá decir sobre vivir aquí. Pero la razón principal por la que nos quedamos, por la que nos mudamos aquí en primer lugar, es mi hermana Nola. Ella nació muy enferma, algo con sus pulmones. Ni siquiera pudimos llevarla a casa cuando nació, solo visitarla en el hospital. Era tan pequeña, lo recuerdo, incluso comparada con otros bebés. Una máquina tenía que respirar por ella. Nos mudamos a esta casa para estar más cerca del hospital. Tan pronto como llegamos, Nola comenzó a mejorar. Los médicos no podían explicarlo, lo atribuyeron a lo que fuera que estaban haciendo, pero todos notábamos que estaban confundidos. Pero mis padres sabían, incluso yo lo sabía, que Nola mejorara era solo otra de las millones de pequeñas bendiciones por vivir en nuestro vecindario. Así que por eso nos quedamos, incluso después de descubrir que, por cada pequeño milagro que ocurre aquí a diario, de vez en cuando, suceden cosas malas. Pero solo ocurren si buscas al silbador. Verás, nuestro vecindario tiene un comité de bienvenida.
Aparecen con una cazuela de macarrones, una canasta de regalo y una carpeta manila cada vez que alguien nuevo se muda. Son muy amables. 4 personas vinieron cuando nos mudamos hace 7 años. El comité charló, me dio una barra de Snickers y se turnaron para cargar a Nola. Era su primera semana fuera del hospital, así que tuvieron mucho cuidado. Luego, el comité pidió hablar con mis padres en privado, así que me enviaron a mi habitación, donde igual logré escuchar casi cada palabra. El comité de bienvenida les contó a mis padres lo agradable que era el vecindario, realmente excepcional, del tipo difícil de explicar. Y luego les hablaron del silbido, aún más difícil de explicar, que ocurría todas las mañanas a las 3:03 y terminaba al tic-tac de las 3:05. El grupo, nuestros nuevos vecinos, advirtió a mis padres que el silbido era tranquilo, que nunca nos haría daño, siempre y cuando no buscáramos lo que lo causaba. Esta parte la enfatizaron, y yo apreté el oído contra la puerta para escucharlos. Las personas que buscaban al silbador veían su suerte cambiar, a veces trágicamente. Una nube negra se cernía sobre cualquiera que mirara. Todo lo que podía salir mal, salía mal. El sobre Manila que trajo el comité contenía recortes de periódico, historias sobre accidentes automovilísticos, vidas arruinadas, muertes públicas y accidentes extraños. No todos mueren, escuché que le decía la líder del comité a mi papá. Pero la vida se les va. Incluso si viven, nunca más tendrán luz en ellos, ni presencia. Mi mamá, me di cuenta, no se lo tomaba en serio. Seguía preguntando si era una broma que le hacían a los nuevos vecinos. En un momento, se enojó, acusó al comité de intentar asustarnos para que nos fuéramos de nuestra nueva casa, les preguntó si eran racistas por el hecho de que mi papá era de las islas. Mi papá la calmó, le dijo que podía notar que nuestros nuevos vecinos eran sinceros y que solo intentaban ayudarnos. Explicó que creció escuchando este tipo de historias de su madre y que sabía que hay cosas extrañas que caminan entre nosotros. Algunas de esas cosas extrañas son buenas, otras malas, pero la mayoría son simplemente diferentes. Después de que el comité se fue, papá fue a la ferretería, compró las persianas de lona, los cierres y los candados, y los instaló en todas las ventanas de la casa después de la cena. Esa primera noche en nuestra nueva casa, me escabullí de mi habitación a las 3 a.m. solo para encontrar a mi papá despierto en el sofá de la sala, cargando a mi hermana pequeña. Mi papá levantó un dedo en señal de silencio, pero me hizo un gesto para que me sentara a su lado. Me senté y esperamos. Exactamente a las 3:03, escuchamos el silbido. Da-da-da-da-da-dum. Da-da-da-da-da-dum. Vino y se fue, tal como dijeron nuestros vecinos. El silbido regresa cada noche, nosotros nunca miramos y disfrutamos de nuestro millón de pequeñas bendiciones cada día. Nola respira por sí misma y se ha convertido en una niña fuerte e inteligente. Mi papá incluso se unió al comité de bienvenida. No tenemos nuevos vecinos a menudo, ¿por qué alguien querría irse? Pero cuando una nueva familia se muda, mi papá y el comité les llevan cazuela de macarrones, una canasta de regalo y la carpeta manila. Siempre puedo saber por la expresión en el rostro de mi papá cuando regresa si la familia se tomó en serio al comité o si tendríamos nuevos vecinos nuevamente muy pronto. No hace mucho, una familia se mudó justo al lado de nosotros. La dueña anterior, la señora Madie, falleció a los 105 años. Había tenido una vida larga y buena. Nuestros nuevos vecinos parecían encajar bien. Creyeron en el comité de bienvenida, siguieron el consejo de mi papá sobre las persianas con candado, ya que también tenían un hijo pequeño. Cualesquiera que fueran los recortes de periódico en esa carpeta manila, cualquier evidencia, mi papá nunca nos dejó ver. Pero imagino que debió ser terriblemente convincente, porque nuestros vecinos no tuvieron problemas durante el primer mes. Una noche, cuando nuestros nuevos vecinos tuvieron que salir de la ciudad, enviaron a su hijo, Holden, a quedarse con nosotros. Tenía 12 años, un año menos que yo en la escuela. No lo conocía bien antes de esa noche, pero tan pronto como sus padres lo dejaron después de la cena, supe que sería un mal rato. ¿Sabes quién es el que siempre está afuera silbando todas las noches? Preguntó Holden en cuanto los adultos salieron de la habitación.
Los tres estábamos en la sala, con una película de Disney reproduciéndose perezosamente en la televisión. Mi hermana y yo intercambiamos una mirada. No hablamos de eso, dije. Creo que es ese tipo raro que vive en la casa amarilla de la esquina, dijo Holden. ¿El señor Toles? Preguntó mi hermana. No puede ser, él es muy amable. Holden se encogió de hombros. Entonces debe ser un psicópata asesino. Nola se tensó. No hablamos de eso, repetí. Vamos a mi habitación a jugar Nintendo. Pasamos las siguientes horas jugando, comiendo palomitas y luego viendo películas. Una típica noche de pijamas, pero noté que Holden estaba inquieto. Después de que mis padres nos desearan buenas noches, cerraran las persianas y se fueran a dormir, Holden se levantó del puff y se acercó a donde Nola y yo estábamos sentados en mi cama. ¿Alguna vez han intentado mirar?, preguntó. Ya casi es hora. Como en la mayoría de las noches de pijamas, habíamos ignorado cualquier sugerencia de hora de dormir. Me sorprendió ver que tenía razón. Eran casi las 3 a.m. Suspiré. No lo ha. Verán, yo no puedo, ni siquiera puedo intentar mirar porque mi papá cierra las persianas todas las noches y esconde la llave, continuó, ignorándome. Nuestro papá también, dijo Nola. No, respondió Holden. No, él no lo hace. ¿Lo viste hacerlo?, dije, con un tono más agudo del que pretendía. Holden sonrió. Tu papá cierra las persianas, sí, pero no esconde la llave. La guarda justo en su llavero normal. ¿Y?, pregunté, preocupado de que ya supiera lo que diría a continuación. Porque yo también había notado que mi papá ya no se molestaba en esconder la llave después de todos estos años. Porque sabía que nos lo tomábamos en serio. Y, después de que tu papá cerró todo pero antes de que tus padres se fueran a dormir, fui al baño. Y en el camino, eché un vistazo a su habitación, y puede que haya visto el llavero de tu papá en su mesita de noche, y puede que haya tomado prestada la llave de las persianas. Nola y yo lo miramos fijamente, y su sonrisa solo se hizo más grande. Estás mintiendo, dije. Holden se encogió de hombros. Puedes comprobarlo si quieres. Solo abre la puerta de tus padres y mira, verás su llavero justo allí en la mesita. Quédense aquí, les dije a ambos. No muevan un músculo. Me apresuré hacia la habitación de mis padres, pero dudé en la puerta. Si Holden no mentía, mi papá se enojaría. Más que enojado. Me asustaba pensarlo. Pero más me asustaba una ventana abierta con el silbador justo afuera. Abrí la puerta, apenas una pulgada, y miré, pero estaba demasiado oscuro para ver. Respiré hondo y entré en la habitación. A los 2 pasos en la oscuridad, me detuve. El silbido comenzó. Y podía escucharlo claramente, desde la habitación de mis padres. Nunca me había dado cuenta, pero debían haber escuchado ese sonido todas las noches desde que nos mudamos a la casa. Nunca nos lo dijeron. No creo que hubiera podido dormir con eso. Me quedé allí, escuchando cómo el silbido se acercaba, sin saber si encender la luz o llamar a mi papá. Unos sonidos suaves desde la sala me devolvieron a la realidad. Nola. Grité, corriendo fuera de la habitación de mis padres. Holden y Nola estaban parados cerca de la puerta principal, junto a una ventana. Holden no mentía. Lo vi forcejeando con la cerradura de una de las persianas. Escuché un clic. Tenía la llave. Holden soltó una risita. Nola estaba a su lado, encorvada, asustada pero quizás curiosa. El silbido estaba justo afuera de nuestra casa ahora. Creo que hice un sonido, que grité algo. No lo recuerdo. El tiempo parecía congelado, las manecillas del reloj clavadas en la esfera. Pero de alguna manera, me moví. No soy rápido, nunca he sido atlético. Sin embargo, de algún modo, cubrí la distancia entre Nola y yo en un instante. Mis ojos estaban fijos en ella, pero escuché a Holden bajar la persiana por completo para soltarla. Escuché el chasquido al comenzar a subir, y escuché el silbido justo al otro lado de la ventana. Pero tenía mis brazos alrededor de Nola y la giré para que quedara de espaldas a la ventana. Al mismo tiempo, cerré los ojos con fuerza. La persiana se abrió de golpe. El silbido se detuvo. Sentí a Nola temblando en mis brazos. No mires, ¿de acuerdo?, le dije. No te des la vuelta.
Estábamos colocados de modo que ella miraba hacia el pasillo y yo hacia la ventana. Mis ojos seguían cerrados. Sentí que asentía contra mi hombro. Extendí el brazo que no sostenía a Nola e intenté tocar a Holden. Mi mano rozó su brazo. Temblaba peor que Nola. ¿Holden? Pregunté. Silencio. Alcancé más allá de él y, con cuidado, busqué la ventana, los ojos aún cerrados. El vidrio estaba frío bajo mis dedos. Más frío de lo que debería estar en esa época del año. Moví mi mano hacia arriba por la ventana, buscando el cordón de la persiana. El vidrio comenzó a calentarse cuanto más me estiraba, y había un zumbido suave que resonaba en mis yemas. Intenté no pensar en qué podría haber al otro lado de la ventana. Finalmente, toqué el cordón y tiré de la persiana para cerrarla. Abrí los ojos. En la tenue luz que se filtraba desde la cocina, pude distinguir a Holden, pálido y pequeño, mirando fijamente la ventana ahora cerrada. ¿Holden? Pregunté de nuevo. Se giró hacia mí y gritó. Todo se convirtió en un torbellino de movimiento. Las luces se encendieron en el pasillo, luego en la sala. Los pasos de mis padres resonaron en el piso de madera. No me di la vuelta para mirarlos, mis ojos estaban clavados en Holden. Estaba pálido, se había mordido el labio con tanta fuerza que tenía un fino hilo de sangre corriendo por su barbilla y se había orinado. ¿Qué pasó? Preguntó mi papá detrás de mí. Logré girarme lejos de Holden y mirarlo. Miró. Nunca antes había visto a mi papá asustado, pero lo vi esa noche, en ese momento, un terror antiguo y feo grabado en su rostro. El miedo de un padre. ¿Solo Holden? Me preguntó en silencio. Asentí con la cabeza. Mi papá exhaló. Parecía tan aliviado que casi esperaba que celebrara. Pero luego miró a Holden y su expresión cambió. Me pregunté si se sentía mal por sentirse aliviado de que solo Holden hubiera mirado. Llamaron a la puerta. Todos nos quedamos helados. Holden gimió. No la abras, dijo mi mamá. Ella estaba en el umbral del pasillo. Siempre pensé que era escéptica y que solo seguía el juego de mi papá con lo de las ventanas y el silbador, pero esa noche todos éramos creyentes. Noté que ambos padres sostenían bates de béisbol que debían haber tomado de su habitación. Volvieron a llamar, un poco más fuerte esta vez. Por favor, no abran la puerta, susurró Holden. Mi papá se acercó a él, lo abrazó con fuerza. No lo haremos, prometió, aún sosteniendo su bate. Nada entrará aquí esta noche. Tut tut tut. Esta vez, los golpes fueron tan fuertes que hicieron vibrar la puerta. Holden gritó de nuevo y Nola me abrazó el cuello con fuerza. Mi mamá se acercó y se arrodilló junto a nosotros, envolviendo a mi hermana y a mí. Tut tut tut. Llama a la policía, susurró mi mamá a mi papá. Los golpes se detuvieron al instante. Mi papá nos miró por encima del hombro. ¿Crees que...? Lo interrumpieron unos golpes frenéticos que se convirtieron en un suave tap tap tap. Policía, dijo algo al otro lado de la puerta. La voz desde afuera sonaba exactamente como la de mi mamá, como un loro repitiendo sus palabras. Policía. Llama. A la policía. Tap tap tap. Policía. Mi mamá nos apretó más fuerte. Policía. 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 Por favor, para, escuché que susurraba. No creo que llamarlos ayude, dijo mi papá. ¿Cómo sabremos cuando sean ellos los que estén en la puerta? Los golpes regresaron, más fuertes que antes. La puerta tembló. Luego se detuvieron. Después de un largo momento, escuché los golpes de nuevo, pero ahora venían de la puerta trasera. Todos nos giramos hacia la puerta trasera, pero los golpes inmediatamente regresaron a la puerta principal. De adelante a atrás, de atrás a adelante, fuertes, luego suaves, luego fuertes otra vez. De repente, el sonido venía de ambas puertas al mismo tiempo, golpes pesados como de un mazo. Luego, algo comenzó a golpear todas las ventanas de la casa, luego las paredes. Era como si viviéramos dentro de un tambor con una docena de personas intentando tocarlo a la vez. O como si fuéramos una tortuga y algo intentara sacarnos de nuestro caparazón. ¡Basta!, gritó Holden. Los golpes cesaron. No lo diré, dijo Holden, mirando fijamente la puerta. Prometo que no le diré a nadie lo que vi. Solo por favor, vete. Esperamos casi un minuto.
Luego lo escuchamos, un suave tap 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 proveniente de la ventana que Holden había abierto antes. Holden comenzó a llorar, sollozando como un prisionero viendo construir la horca fuera de su celda. Mi papá lo sostuvo, le acarició el cabello, pero nunca le mintió, nunca le dijo que todo estaría bien. Los golpes en la ventana continuaron el resto de la noche. Nos apiñamos en la sala durante no sé cuánto tiempo. Eventualmente, mi mamá intentó llevarnos a los niños a mi habitación mientras mi papá se quedaba vigilando la puerta. Pero apenas nos movimos hacia mi cuarto, los golpes regresaron, tan fuertes que era imposible ignorarlos. Temía que la puerta no lo resistiera. Volvimos a la sala y los golpes se detuvieron. Solo quedó el tap 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 en la ventana. Ninguno de nosotros durmió esa noche. Los golpes se detuvieron alrededor de las 7 a.m. A esa hora sale el sol aquí. Esperamos otras 2 horas antes de que mi papá abriera las persianas de una ventana. Nos hizo ir primero a la habitación de mis padres. Lo escuché abrir la puerta y luego regresar. Listo, nos dijo. Se acabó. Los padres de Holden regresaron cerca del mediodía. Mi mamá y papá lo acompañaron a su casa y todos entraron por un buen rato. Nola y yo los observamos desde la ventana. Ella se pegó a mí todo el día, a mi lado, a veces tomándome de la mano. Cuando mis padres regresaron, parecían serios, pero no nos dijeron que hablaron con la familia de Holden. Era domingo, así que pasamos el día juntos, pedimos pizza y vimos películas. Esa noche, todos durmieron en mi habitación. Nola y mi mamá en la cama conmigo, mi papá en una silla que había acercado. No hubo golpes esa noche ni ninguna noche desde entonces. No vimos mucho a Holden o a sus padres el resto de esa semana, pero para el jueves había un camión de mudanzas en su entrada. Nola y yo los vimos empacando toda la tarde después de la escuela. Lo que más me quedó grabado fue lo cansados que se veían Holden y sus padres. Los tres tenían la misma palidez, bocas tensas y ojos sin luz. Incluso desde el otro lado de la calle, podía notar que algo estaba muy mal. Holden y su familia se fueron antes del atardecer. Recuerdo lo que dijo el comité de bienvenida original a mis padres cuando nos mudamos. No todos los que miran al silbador mueren, pero incluso los que viven pierden su luz y el resto de sus vidas está lleno de desgracias. 1.000.000 de pequeñas tragedias. Creo que los padres de Holden debieron haber mirado, ya sea para consolarlo si no creían o para compartir la carga si lo hacían. Observo a Nola algunos días, feliz, joven y viva, y me pregunto. Si hubiera sido más lento, si ella hubiera mirado por la ventana esa noche, ¿habría mirado yo también? ¿Para consolarla? ¿Para compartir esa carga? Me alegro de no tener que averiguarlo. Todavía vivimos en esa casa, en ese vecindario. Todavía escuchamos a nuestro silbador pasar todas las noches. Las bendiciones, la suerte, las cosas buenas aquí son demasiado buenas como para irnos. Pero tenemos cuidado. Ya no invitamos a amigos a pasar la noche. Y mi papá esconde la llave de las persianas muy bien. No es que la haya buscado. Algunas cosas simplemente no necesitas verlas.